A ver, amigos, entonces, como les decía, estábamos hablando sobre la vida media. Aproximadamente en el ácido nalidíxico es de 6 a 7 horas. 6 a 7 horas. Norfloxacino, ciprofloxacino, aproximadamente tienen una vida media de 3 a 5 horas. El ofloxacino, aproximadamente una vida media de 5 a 7 horas. Mientras que el levofloxacino, norfloxacino, el levofloxacino, una vida media de 11 a 12 horas, mientras que el moxifloxacino aproximadamente de unas 8 a 15 horas. ¿Sí? Estos datos de la vida media es del UpToDate. Yo quiero, amigos, que aquí no se queden, no se confundan, porque hay bibliografías que, por ejemplo, le ponen al ciprofloxacino de una vida media de 4 horas, o levofloxacino de 15 horas o de 10 horas, moxifloxacino de 18 o de 10. Sí, no quiero que se queden ahí. No quiero. Lo importante aquí es saber, amigos, que norfloxacino, ciprofloxacino o floxacino generalmente se administran cada 12 horas. ¿Sí? Esto tiene que ver con la vida media. Mientras que el levo, moxifloxacino generalmente cada día por una vida media mayor. ¿Sí? Con ese concepto, con esa idea, quiero que se queden y graben en su disco duro. No se detengan aquí en esto de las vidas medias. Aquí en las quinolonas, dependiendo de la bibliografía, es un poco variable, ¿sí? Entonces, una vez que ya vimos esto de la vida media, hablemos un poco de la absorción. ¿Qué pasa? ¿Con o sin alimentos? Se puede administrar con o sin alimentos. Como decía un doctor, como te dé la gana. Como te dé la gana. No hay ningún problema porque el alimento no interviene en la absorción. Generalmente se absorben de una forma adecuada. ¿Sí? Estamos hablando desde el nor hasta el moxifloxacino. Le dejamos fuera lastimosamente al ácido nalidíxico, a esta quinolona, porque ya les digo, en mi país ya no se usa. Es muy escasa el uso de este ácido nalidíxico. Entonces estoy hablando de estos. Pero, amigos, continuando con la explicación, con esto de la explicación, es recomendable no tomar el antibiótico junto a antiácidos que tienen magnesio, que tienen aluminio, ¿sí? Porque también puede existir un efecto quelante, ¿sí? Es preferible, pero en términos generales sí se puede administrar con el alimento porque no influye en su absorción, ¿sí? Un poco influye, como dice la bibliografía, en alcanzar su concentración plasmática máxima. Pero en la absorción, no, amigos. Borremos esto y hablemos un poco sobre el porcentaje de absorción. Como les dije, se absorben normalmente muy bien. El norfloxacino se absorbe entre un 30 a un 70%, ¿sí? Se absorbe de un 30 a un 70%. Ciprooxi, levomoxi, aproximadamente todas estas fluoroquinolonas entre un 85 a un 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que se absorben muy bien estas quinolonas. Pasemos ahora de la absorción a la distribución. Como algo ya les había dicho en el espectro, estas fluoroquinolonas se absorben muy bien, amigos, ¿sí? Muy bien. Tanto es así que logran alcanzar concentraciones
intracelulares muy buenas, tanto en neutrófilos como en macrófagos. Sus concentraciones son muy buenas y eso explica el por qué son utilizados para microorganismos, para infecciones causadas por microorganismos intracelulares, como ya vimos, legionela, clamidia, micoplasma, etcétera, ¿sí? Por esas buenas concentraciones. Pero aquí yo les pregunto algo, amigos, como siempre lo suelo hacer. ¿Alcanza el líquido cefalorraquídeo? ¿Sí? ¿Alcanza? No, no alcanza el líquido cefalorraquídeo, excepto el ofloxacino, que alcanza en un 90%. ¿Sí? Aquí pongamos excepto el ofloxacino. El resto, ofloxacino, el resto de fluoroquinolonas no alcanza el líquido cefalorraquídeo. Ofloxacino. Yo les pregunto, ¿alcanza el líquido prostático? No, amigos, no alcanza. Y ustedes se preguntarán, ¿y entonces cómo se explica que es útil las fluoroquinolonas para la prostatitis? Es útil las fluoroquinolonas para las prostatitis porque me interesa que alcanza buenas concentraciones en el tejido prostático, más no en el líquido prostático. Eso explica el por qué se utilizan fluoroquinolonas, porque si alcanzan buenas concentraciones estas fluoroquinolonas en el tejido prostático, más no en el líquido prostático. Por eso dice aquí líquido prostático, no. Líquido cefalorraquídeo, no, excepto ofloxacino. ¿Alcanza buenas concentraciones en el hueso? ¿Qué dice la bibliografía? Que no. Sin embargo, es útil porque se impregna estas fluoroquinolonas en el hueso. No me interesa que no alcance en el líquido las concentraciones adecuadas, sino me interesa en los tejidos. Por eso se explica que también se utilice las fluoroquinolonas en las osteomielitis. ¿De acuerdo, amigos? Borremos esto y no nos debemos olvidar que no solo se trata a pacientes adultos o a mujeres no embarazadas o también a niños, sino también se trata a mujeres. O sea, se debe tomar en cuenta que una mujer embarazada puede acudir con una infección X. Entonces, ¿será recomendado una fluoroquinolona? Para eso debo acordarme de la distribución. Y, ¿recuerdan esto? No es una ballena, sino es una placenta. ¿Pasa las fluoroquinolonas la placenta? Pues sí pasa. Aproximadamente en un 70% de la dosis administrada pasa a la placenta. Si se dan cuenta, es bastante lo que puede quedarse o lo que puede pasar hacia el feto, y hay que tomar en cuenta que no se debe administrar en mujeres embarazadas las quinolonas porque pasan la placenta. A tomar en cuenta eso, amigos. Ahora, con respecto al metabolismo, ¿se metabolizan las fluoroquinolonas? ¿Qué dicen ustedes, amigos? Les pongo entre un signo de interrogación esa pregunta. ¿Se metabolizan? No. En términos generales, como digo, no se metabolizan. No se metabolizan, amigos. No se metabolizan. Excepto el moxifloxacino, que sí se metaboliza. Sí se metaboliza. ¿En dónde? En el hígado. El resto no se metaboliza. Entonces, el hecho que no se metabolice y que posteriormente se excrete, que ya vamos a ver en dónde se excretan las fluoroquinolonas. Generalmente se excretan, voy a hacerlo con un dibujito, en el riñón. Ahí es donde se excretan. ¿De acuerdo?
excepto moxifloxacino, que se excreta por vía biliar. ¿Sí? Entonces eso explica el por qué con moxifloxacino, si se utiliza en un paciente con una insuficiencia renal, no hay que dosificar, no hay que nuevamente volver a calcular la dosis, porque se excreta por vía biliar, ¿sí? Eso hay que tomar en cuenta, amigos. Mientras que el resto de fluoroquinolonas que sí se excretan por el riñón, hay que volver a calcular la dosis adecuada cuando se trata de un paciente con insuficiencia renal. Eso deben tomar muy en cuenta. Y al no metabolizarse, se eliminan por estas vías en forma activa las fluoroquinolonas. Y eso explica otra cosa, que eran muy utilizadas para las infecciones de vías urinarias, porque al no metabolizarse y eliminarse por el tracto, por la vía urinaria, entonces las bacterias que se encontraban ahí, al estar activadas las fluoroquinolonas, iba matando a todos esos bichos. ¿Y eso qué creó? Mucha resistencia. A tomar en cuenta esas cosas adicionales, amigos. Creó mucha resistencia porque se eliminan de forma activa, y eso era buenísimo. La gente se tomaba y sin darse cuenta estaba creando resistencia. Listo, amigos, eso es todo lo que les puedo decir con respecto a la farmacocinética. Pasemos al otro punto. Ya nos encontramos en ¿cuál? En el cuarto punto, ¿verdad? Porque el de aquí era el tercero. Entonces borremos esto, ya pasamos del tercero, nos vamos al cuarto, que es indicaciones. En este caso, yo como suelo poner incluso las dosis, todo. Ahora no voy a poner en todos mis ejemplos las dosis, sino voy a poner ¿para qué me sirve? ¿Me sirve para las IBU? Les pregunto. Sí, todavía se utiliza para las IBU, pero hay mucha resistencia, entonces a tomar en cuenta eso. ¿Se utiliza para las infecciones gastrointestinales? Sí, sí se utiliza. Sí se utiliza. Por ejemplo, para Shigella o para la diarrea del viajero. Entonces, voy a mostrarles con un ejemplo qué opciones tenemos. Recuerdan, teníamos como ejemplo norfloxacino, ofloxacino, ciprofloxacino. ¿Qué podemos dar aquí? Ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas. ¿Ya se acuerdan? Esto cada 12 horas. Levo y Moxi cada día se podía dar, pero también cada 12 horas. Generalmente Cipro, Nor u ofloxacino cada 12 horas por 5 días. ¿Sí? Por 5 días, amigos. Es un ejemplo cuando se trata ¿de qué puede ser? De shigelosis o diarrea del viajero. Diarrea del viajero producida por la Escherichia coli. Escherichia coli, shigelosis, ciprofloxacino. ¿De acuerdo? Infecciones gastrointestinales. También, ¿para qué se puede dar? Para las prostatitis. Generalmente, ¿cuánto dura ese tratamiento? De 4 a 6 semanas. Es decir, hasta un mes y medio. ¿Verdad? ¿Qué opciones tenemos nosotros para la prostatitis? Igual,
ciprofloxacino o floxacino, ¿de acuerdo? Entonces cada 4 hasta 4 o 6 semanas. ¿Qué más? ¿Para qué más me puede servir? También para las osteomielitis, ¿de acuerdo? Estos tratamientos se pueden prolongar de semanas a meses, incluso puede llegar al año, ¿sí? Son tratamientos de largo plazo. También, ¿para qué puedo dar? Para las uretritis, ¿verdad? Uretritis. Voy a poner aquí también un ejemplo con dosis. Uretritis, si se trata uretritis por gonococo, ¿qué puedo dar? Ciprofloxacino, pongamos aquí, ciprofloxacino, 500 miligramos vía oral, dosis única. ¿Ya? O si se trata de una uretritis por la Escherichia coli, también podemos dar el ciprofloxacino, 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. ¿De acuerdo? Son unos ejemplos, amigos, de lo que se puede utilizar. Como se dan cuenta, relacionemos ya con los espectros, ¿sí? Gastrointestinales, ¿para qué eran buenas las quinolonas? Para bacterias, para enterobacterias. Ejemplo de ello, Shigella. Ejemplo de ello, Escherichia coli. ¿De acuerdo? Prostatitis, también producida por Escherichia coli. También osteomielitis, ¿sí? Aquí está involucrado el Staphylococcus aureus y también bacilos gram negativos. Las uretritis por gonococo, uretritis por Escherichia coli. Si se dan cuenta, amigos, ¿para qué me puede servir? Otros tratamientos también puede ser para profilaxis, como tratamiento del Bacillus anthracis, el que produce el carbunco. Estos son ejemplos de indicaciones en los cuales las quinolonas me pueden ser útiles. Hay otros ejemplos más, pero les muestro algunos para que vayamos correlacionando con el espectro. Ahora pasemos de este cuarto punto al quinto, ¿sí? Al quinto. Bueno, ahorita que me acuerdo, antes de pasar al quinto, miren, amigos, como me enseñó un doctor, generalmente, así como cada cuánto daba Cipro, Nor, o Levo, Moxi, que eran Levo, Moxi, generalmente cada día. Cipro, Levo o floxacino cada 12 horas. ¿De qué dependía eso? De la vida media. Así también para las dosis. Cipro, así como Levo, generalmente se administran 500 miligramos, ¿sí? Y el resto, como voy a poner aquí, el resto es 400 miligramos, lo que se da, ¿sí? No se olviden. Cipro y Levo, 500 miligramos. El resto, cada 400 miligramos. Honor. ¿De acuerdo? A tomar en cuenta esto, amigos. No se olviden. Esto les ayuda ya cuando alguien, por ejemplo, un doctor le dice, ¿cuál es el tratamiento de ciprofloxacino para uretritis gonocócica? Entonces, ustedes ya saben. Se acuerdan, dice, ciprofloxacino viene de 500. Entonces, ciprofloxacino, 500 miligramos, vía oral, dosis única. ¿Sí? ¿De acuerdo? O les pregunta uretritis por Escherichia coli. Dice, ¿se acuerdan? Dice, también puedo dar ciprofloxacino. Ciprofloxacino, 500 miligramos, en vía oral, cada 12 horas, por 7 días. ¿Sí? Esto les sirve bastante, amigos, acordarse, tener esas pequeñas ayudas, esas pequeñas mnemotecnias. Ahora sí pasemos al quinto punto.
que es efectos adversos. Aquí hay que tomar en cuenta, amigos, que está en la literatura, se señala que hay reacciones de fotosensibilidad. Fotosensibilidad. Y no solo eso, fototoxicidad. No con todas las fluoroquinolonas, especialmente, amigos, fototoxicidad con el sparfloxacino, que en mi país no se utiliza. Fototoxicidad con la moxifloxacino, que si bien en mi país sí se utiliza, pero hay que tener mucho cuidado. No es con todas las fluoroquinolonas. También se señala que las fluoroquinolonas pueden producir erosión del cartílago articular, conocido como las artropatías, ¿sí? Las artropatías. Pero esto se ha visto que no necesariamente es una ley, como así la ley de Newton, algo irrefutable, sino, ¿por qué se dice esto? Que no es algo así, una verdad absoluta o una ley irrefutable, porque se sabe que en niños que tienen fibrosis quística, donde los beneficios superan a los riesgos y se administra ciprofloxacino, no se ha visto que tienen erosión del cartílago articular estos niños, ¿no? Sin embargo, la literatura describe, y porque ha habido pocos casos que las personas han tenido erosión del cartílago articular. Otro problema es la prolongación del intervalo QT, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, se ha relacionado las fluoroquinolonas con prolongación del intervalo QT. Especialmente hay que tener cuidado con personas que tienen arritmias, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado. Otro efecto secundario que se ha visto es las tendonitis. Ejemplo, se rompe el tendón de Aquiles. Esto se ha visto en pacientes mayores de 60 años y que conjuntamente tomaban corticoides. ¿De acuerdo? Corticoides. ¿Qué más? La gatifloxacino, como les había dicho, las hipoglucemias, ¿sí? Con gatifloxacino. Hipoglucemias. ¿De acuerdo? La temafloxacino, anemia hemolítica autoinmune. Grepafloxacino con efectos cardiotóxicos, ¿sí? Estos son algunos de los ejemplos que les puedo mostrar de efectos adversos que pueden producir las fluoroquinolonas, a tomar en cuenta, tanto para la vida profesional como para las pruebas, porque esto también suelen preguntar los médicos, los profesores, ¿sí? Entonces borremos y pasemos al último punto, que es las interacciones. Las interacciones. Entonces, como ya saben ustedes, amigos, siempre yo dibujo aquí el hígado y siempre pongo aquí en el centro
esto que representa al CIT P450. Se sabe que este sistema enzimático que metaboliza muchos fármacos, muchas moléculas, puede ser inhibido por muchas enzimas pueden ser inhibidas por el ciprofloxacino, así como el ofloxacino, e interferir en el metabolismo de ciertos fármacos como la teofilina, así como los AINES, ¿sí? Y normalmente al ser estos fármacos metabolizados por el citocromo P450, los metaboliza hacia metabolitos inactivos. ¿Qué pasa si una persona consume juntamente estos fármacos con estos antibióticos? No se metabolizan estos fármacos y por ende aumenta la vida media en el organismo de esa persona y se traduce en un aumento de los efectos, una prolongación de los efectos de estos fármacos que a la final pueden conducir, como se dice, como se señala, en convulsiones, en delirios, ¿sí? En aturdimiento. A tomar muchas veces en cuenta. Hay médicos, como bien señalaba uno de mis profesores, que cuando hay infección, que junto a inflamación, hacen una mezcla torpe, al unir antibióticos con antiinflamatorios, ejemplo los AINES. Y si no se sabe, uno puede estar haciendo algo que no beneficioso para el paciente y que se puede traducir en esto. Y no solo en esto, sino se puede traducir en la muerte del paciente. Entonces, a tomar en cuenta esto, amigos, ¿sí? Mucho cuidado con esto. Y como les decía aquí, amigos, tenemos ahora el levofloxacino y el moxifloxacino. No se ha relacionado con inhibición de estos fármacos, sino con la inhibición de estos otros fármacos. Warfarina, ciclosporina, que nuevamente pueden inhibir este citocromo P450 y traducirse en un aumento de la vida media de estos fármacos y también producir efectos adversos que pueden atentar con la vida del paciente. Entonces, amigos, mucho cuidado a tener en cuenta estas cosas, ¿sí? Antes de terminar la clase, siempre es bueno hablar sobre estos dos, levofloxacina y moxifloxacina, ya que se utilizan mucho. Estos actualmente son utilizados para el Streptococcus pneumoniae. Este para el Streptococcus pneumoniae, este también para el Streptococcus pneumoniae, pero adicional también se utiliza para la anaerobios. ¿Sí? Entonces, amigos, a tomar en cuenta. ¿Sí? Son conocidas como las fluoroquinolonas respiratorias. Entonces, eso es todo lo que les puedo
les pude enseñar en este día de clases. Muchas gracias.